Cuando mi madre vio los dos cuerpos caídos en el suelo, la sangre formando un charco oscuro que se extendía por el piso de madera de mi cuarto, algo dentro de ella se rompió de una manera que nunca más pudo repararse completamente. Hola, mis queridos. Aquí es la abuela Teresa con mis 78 años a cuestas y una historia que quedó guardada en el fondo de mi alma por décadas. Hoy resolví abrir mi corazón para ustedes porque a veces las historias más difíciles son justamente las que necesitan ser contadas. Estoy aquí en mi terraza en Cuernavaca, mirando las montañas de Morelos que tanto me tranquilizan, lista para contarles mi trayectoria de vida completa. Antes de comenzar quería recordarles que estamos con un sorteo de 20,000 pesos aquí en el canal para celebrar los 87,000 suscriptores. Para participar solo tienen que darle like a este video, suscribirse al canal y dejar un comentario hablando un poquito sobre ustedes, dónde viven, cuántos hijos y nietos tienen, qué les gusta hacer en su tiempo libre. Me encanta conocer un poquito de cada persona que me acompaña en estas historias de vida. Ahora vamos a regresar a 1955, cuando yo tenía apenas 8 años y vivía en Puebla, en una casa sencilla pero llena de amor. Una casa de esquina con un pequeño jardín al frente, donde mi madre, doña Cecilia, cultivaba sus dalias coloridas que eran el orgullo del vecindario. Mi papá Sebastián trabajaba como contador en la única fábrica textil de la ciudad. Era un hombre callado, de pocas palabras, que le gustaba leer el periódico en la terraza después de la cena con el radio de pilas al lado transmitiendo los juegos del Club América. Éramos una familia sencilla, como tantas otras de esa época. Yo era hija única, nacida después de 3 embarazos que mi madre perdió. Un milagro como ella siempre decía cuando me peinaba el cabello antes de la escuela. Teníamos lo suficiente para vivir con dignidad. En las noches de verano nos sentábamos los 3 en la banqueta para tomar un poco de aire fresco y conversar con los vecinos que pasaban. Los domingos íbamos a misa en la iglesia del pueblo y después almorzábamos espagueti con pollo, el platillo favorito de mi papá. Era una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Mi papá no ganaba mucho, pero nosotros no pasábamos necesidad. Nuestra casa tenía 3 cuartos pequeños, una sala donde estaba el radio, nuestro bien más preciado, y una cocina con estufa de leña que dejaba todo con olor a café y pan dulce. El baño quedaba fuera de casa, en el patio al lado del lavadero, donde mi mamá lavaba la ropa cantando corridos. Yo estudiaba en la escuela primaria Benito Juárez. Iba y venía a pie todos los días, cargando mi mochila de piel sintética que mi papá me regaló el primer día de clases. Era una buena alumna, especialmente en español e historia. Me encantaba leer los libros que la maestra Margarita prestaba, historias de aventuras, de tierras distantes, de princesas y caballeros. Cuando creciera, decía yo, quería ser maestra como ella. Mi infancia estaba hecha de pequeñas felicidades. La muñeca de trapo que mi mamá cosió para mi cumpleaños, las tardes jugando a las escondidas con los niños de la calle, el olor de los buñuelos saliendo del horno los sábados, el sabor dulce del dulce de leche con queso que comíamos después del almuerzo los domingos. Fue justamente un domingo que él apareció por primera vez. Mi abuelo paterno, coronel Augusto Ferreira. Hasta entonces, yo apenas lo conocía. Sabía apenas que era militar, que vivía en la Ciudad de México y que mi papá raramente hablaba de él. Vi su foto una vez en un portarretratos pequeño que mi papá guardaba en el cajón del escritorio, no en los portarretratos de la sala donde estaban las fotos de las personas que amábamos. Recuerdo como si fuera ayer. Estábamos terminando el almuerzo de domingo cuando oímos el golpe fuerte en la puerta. 3 golpes secos, autoritarios, como si quien golpeara no estuviera pidiendo, sino exigiendo entrada. Mi papá se levantó de la mesa con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa y miedo. Cuando abrió la puerta, ahí estaba él, un hombre alto, de postura rígida, cabello canoso cortado corto como cepillo, un bigote bien recortado y ojos azules fríos como el cielo de invierno. «¿Sebastián?», dijo sin sonreír, sin abrazar, sin ningún gesto de afecto. «Vine a ver cómo anda tu vida».
Mi papá se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Papá, qué sorpresa, pase por favor». Fue la primera vez que vi a mi papá llamar «señor» a alguien dentro de nuestra propia casa. No era apenas respeto, era temor. Él entró sin limpiarse los pies en el tapete, mirando alrededor con una expresión de quien evalúa, de quien juzga. Usaba un traje gris impecable, aún en el calor de ese día, y traía consigo un olor fuerte de loción para después de afeitarse mentolada que se apoderó de toda la sala. «Entonces, esta es tu familia», dijo como si comentara sobre muebles, no personas. Miró a mi mamá, después a mí, sin sonreír, sin demostrar ningún afecto. Esperaba más, Sebastián, una casa más grande, por lo menos. Mi mamá, siempre gentil y acogedora, se levantó nerviosa, alisándose el delantal. «Es un placer finalmente conocerlo, señor Augusto. ¿Gustaría un café? Acabo de hacer unos churros». «No vine a hacer vida social», cortó. «Vine porque es mi obligación verificar cómo mi hijo está criando a mi nieta. La familia carga nuestro apellido, Sebastián. Espero que estés educando a esta niña con disciplina». En ese momento, percibí que había algo colgando en su cintura, parcialmente cubierto por el saco, una pistola en una cartuchera de cuero negro. Aún siendo niña, sabía lo que era aquello. Aún siendo niña, sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando él me miró directamente por primera vez. «Ven acá, niña», ordenó. No era una invitación, era una orden. Miré a mi papá, que asintió ligeramente, y entonces me acerqué, las piernas temblando. «¿Cómo te llamas?» «Teresa, señor», respondí, la voz casi un susurro. «Habla fuerte, niña. Un Ferreira no susurra, un Ferreira se impone». «Teresa, señor», repetí más alto esta vez, sintiendo mi corazón acelerarse. Él me examinó de pies a cabeza como si yo fuera un soldado en inspección. Por lo menos está bien aseada. ¿Está aprendiendo a leer y escribir correctamente? ¿Qué calificaciones tiene en la escuela?» Antes de que pudiera responder, mi papá intervino. «Teresa es la primera de la clase, papá. La maestra siempre elogia sus cuadernos». Le pregunté a ella, Sebastián, no a ti. Se volvió a mirarme. «Responde». «Soy buena alumna, señor. Me gusta mucho leer». «¿Y leer qué? ¿Esas tonterías de cuentos de hadas o algo útil?» Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Él soltó un suspiro de desaprobación y entonces se dirigió a mi papá. «Voy a quedarme en la ciudad por algunos días. El ejército me designó para una inspección en el cuartel local. Volveré el próximo fin de semana para cenar. Quiero ver cómo estás educando a mi nieta». No fue una petición, fue un aviso. Y con eso se dio vuelta y salió, dejando un silencio pesado en la sala. Cuando la puerta se cerró, mi mamá soltó el aire que parecía estar conteniendo desde que él entró. Mi papá se dejó caer en la silla, pasándose la mano por la cara. «Sebastián, no me dijiste que tu papá era así», comentó mi mamá bajito, como si temiera que él pudiera oír a través de las paredes. «Siempre fue así, Cecilia. Por eso me fui de casa a los 17 años y nunca más volví», respondió mi papá, la voz cansada. Esperaba que se hubiera olvidado de que tenemos una hija. Esa noche oí a mis papás conversando en el cuarto, las voces amortiguadas por la puerta cerrada. Mi mamá parecía preocupada, mi papá resignado. «No podemos simplemente impedir que venga, Cecilia. Él es general del ejército ahora, tiene influencia, conoce gente importante. Si me niego, tú no conoces a mi papá. Él no aceita un no como respuesta». Fue el inicio de un cambio en nuestra casa. El domingo siguiente, como prometió, volvió para cenar. Esta vez trajo un regalo para mí, una muñeca de porcelana carísima con vestido de terciopelo y zapatos de charol. Era la muñeca más linda que había visto, pero tenía demasiado miedo de él para demostrar verdadera alegría. Una niña debe aprender a ser delicada como porcelana, más fuerte por dentro, dijo al entregarme la muñeca. No la rompas. Si se rompe, no habrá otra. Había algo entre líneas en esas palabras, una amenaza velada que aún una niña podía percibir.
La cena fue tensa. Mi mamá había pasado todo el día cocinando pollo asado con papas, su especialidad. Él comió en silencio, criticando ocasionalmente la sal, el punto de la carne, la sencillez de la vajilla. Cada palabra era como una pequeña puñalada en el orgullo de mi mamá, que sonreía nerviosamente y se disculpaba. Mi papá casi no habló durante toda la cena, respondiendo apenas cuando lo cuestionaban directamente. Había una transformación en él cuando su papá estaba cerca. De hombre tranquilo y respetado en su comunidad, se convertía casi en un niño inseguro, con miedo de cometer errores. Después de la cena, mi abuelo insistió en ver mis cuadernos escolares. Hojeó cada página con expresión crítica, señalando cada pequeño error, cada letra mal trazada. Esta caligrafía está inaceptable. Un Ferreira tiene letra firme, determinada. Esto parece el garabato de un animal. Tragué el llanto, determinada a no mostrar debilidad frente a él. De alguna manera sabía instintivamente que llorar solo empeoraría todo. Se fue alrededor de las 9, prometiendo o amenazando volver el próximo fin de semana. Cuando salió, era como si un peso fuera retirado de la casa. Podíamos respirar nuevamente. ¿Por qué el abuelito es tan enojón, papá?, pregunté cuando estuvimos seguros, solos. Mi papá suspiró profundamente. Él cree que la disciplina y la rigidez forman el carácter, hija. Así fue como él fue criado y así como trató de criarme a mí. Le tienes miedo, ¿verdad? Mi papá se quedó en silencio por un momento. Después dijo algo que nunca olvidé. A veces, Teresa, el miedo no es cobardía. A veces es simplemente sentido común. En las semanas siguientes se estableció una rutina. Todos los fines de semana mi abuelo aparecía, a veces para el almuerzo de domingo, a veces para la cena de sábado. Cada visita era precedida por una limpieza completa en la casa, con mi mamá verificando obsesivamente si cada rincón estaba limpio, si cada cubierto brillaba, si el almuerzo sería perfecto. Ella quería desesperadamente su aprobación, tal vez por amor a mi papá, tal vez por un deseo innato de agradar. Pero la aprobación nunca llegaba. Siempre había una crítica, siempre algo que podría haber sido mejor. La casa era demasiado sencilla, la comida era buena pero no excepcional. Yo era educada, pero podría ser más disciplinada. Con el tiempo, él comenzó a traer regalos para nuestra casa. Una vitrina cara que desentonaba completamente con el resto de nuestros muebles sencillos, un radio nuevo, más grande y potente que el anterior, un tapete persa para la sala. Cada regalo venía con un comentario sobre cómo nuestra casa necesitaba refinamiento. Mi papá aceptaba todo en silencio, incapaz de rechazar sin provocar la ira del viejo militar. Cada regalo era una forma de control, una forma de recordarnos que él estaba al mando, aún no viviendo con nosotros. Lentamente él comenzó a tomar más espacio en nuestras vidas. Ya no era apenas los fines de semana. A veces aparecía un miércoles por la noche sin avisar, apenas para verificar cómo estábamos. Criticaba la cena sencilla que mi mamá preparaba en los días de semana, la ropa de mi papá después de un día de trabajo, mis juguetes esparcidos por el cuarto. Nuestra casa ya no parecía más nuestra. Era como si viviéramos constantemente esperando una inspección militar, siempre tensos, siempre alerta. La risa despreocupada de los domingos por la tarde desapareció. Las conversaciones en la mesa se volvieron formales, medidas. Aun cuando él no estaba físicamente presente, su sombra se cernía sobre nosotros. En cierta ocasión, él llegó más temprano de lo esperado un sábado y encontró a mi mamá todavía arreglando la casa, con un pañuelo en la cabeza y el delantal sucio. La expresión de disgusto en su cara fue tan profunda que mi mamá comenzó a disculparse frenéticamente. «Perdón, señor Augusto, no esperaba al señor tan temprano, yo...» Una mujer debe estar siempre presentable, Cecilia, siempre, independiente de la hora o la circunstancia. Mi difunta esposa jamás sería vista en ese estado, ni por los empleados. Fue la primera vez que mencionó a mi abuela, que había fallecido antes de que yo naciera. Mi papá me contó una vez que ella murió de tristeza, lo que en esa época yo no entendí.
Años después comprendí que probablemente sufría de lo que hoy llamamos depresión, posiblemente agravada por vivir con un hombre como mi abuelo. Con el pasar de los meses, noté cambios en el comportamiento de mi abuelo. Comenzó a traer una botella de tequila cuando venía a visitarnos. Bebía 1, 2, 3 vasos mientras conversaba, o mejor dicho, monologaba sobre política, sobre la situación del país, sobre cómo los militares deberían asumir el control para poner orden en ese desorden. Cuando bebía, sus ojos se volvían diferentes. El azul frío se convertía en algo más peligroso, más impredecible. Su voz se volvía más alta, sus críticas más cortantes, y su mirada comenzó a seguirme por la casa de una manera que me hacía querer esconderme. Fue por esa época que él comenzó a insistir en darme clases particulares. Decía que la escuela pública no era suficiente, que yo necesitaba una educación más rigurosa. Los sábados, después de la cena, me hacía sentarme en la mesa de la cocina con cuaderno y lápiz mientras dictaba hechos históricos, ecuaciones matemáticas, reglas gramaticales. Cualquier error era castigado con críticas severas y ocasionalmente con la regla que comenzó a traer junto con sus libros. «El dolor enseña, Teresa», decía mientras golpeaba con ese pedazo de madera mis manos pequeñas. «El dolor es la mejor maestra que existe». Mis papás asistían impotentes. Mi mamá lloraba silenciosamente en el cuarto después de que me iba a dormir. Mi papá bebía cada vez más, tal vez tratando de imitar al papá, tal vez tratando de olvidar lo que pasaba bajo su propio techo. La autoridad del general Augusto Ferreira era absoluta, incuestionable. Nadie osaba desafiarlo en casa. Cuando estábamos solos, mis papás trataban de compensar. Mi mamá me abrazaba más, hacía mis dulces favoritos, contaba historias antes de dormir. Mi papá traía pequeños regalos, un listón para el cabello, un libro nuevo, un chocolate. Era como si trataran desesperadamente de contrabalancear la oscuridad que mi abuelo traía a nuestras vidas. Pero la sombra de él crecía tanto que comenzó a asfixiar a nuestra familia lentamente, como una planta venenosa que se enreda alrededor de un árbol sano hasta chupar toda su vida. Lo que no sabíamos es que lo peor aún estaba por venir. Lo que no podíamos imaginar es que esa presencia autoritaria y aterrorizante en nuestras vidas era apenas el preludio de una tormenta que destruiría para siempre la familia sencilla y feliz que éramos antes de la llegada del general Augusto Ferreira. Y fue así, mis queridos, que mi infancia tranquila comenzó a transformarse en una pesadilla. Una pesadilla que alcanzaría su clímax en una noche caliente de marzo de 1956, cuando yo había acabado de cumplir 9 años. Pero eso lo vamos a profundizar más a lo largo del video. Creo que solo quien vivió bajo el mismo techo que un militar de alta patente en los años 50 puede entender verdaderamente lo que significa autoridad absoluta. Mi abuelo, el general Augusto Ferreira, no era apenas un hombre rígido. Era una fuerza de la naturaleza, un huracán que devastaba todo a su paso, dejando apenas destrozos de dignidad y autoestima. Conforme los meses pasaban y sus visitas se volvían más frecuentes, comencé a notar patrones en su comportamiento. Siempre llegaba impecablemente vestido, aún en los días más calientes de Puebla. El traje gris o azul marino nunca tenía ni una arruga. Los zapatos siempre brillaban como espejos. El cabello canoso cortado a lo militar no osaba tener ni un cabello fuera de lugar. Y esa pistola siempre ahí en la cintura, parcialmente cubierta por el saco, pero visible lo suficiente para ser un recordatorio constante de su poder. Cuando aún estaba sobrio, en las primeras horas de sus visitas, mantenía una formalidad helada. Hablaba poco, observaba mucho. Sus ojos azules registraban cada detalle de nuestra casa, cada gesto, cada palabra. Todo sería munición para críticas posteriores. Era como vivir bajo la mira de un francotirador que apenas esperaba el momento correcto para disparar. «Sebastián, este cuadro está chueco», decía señalando el pequeño paisaje que mi mamá había comprado en el tianguis. Una casa organizada refleja una mente organizada.
O entonces, Cecilia, este mantel tiene un pequeño remiendo. Prefiero no ver remiendos en la mesa. Demuestra pobreza de espíritu. Cada crítica era una pequeña herida que se acumulaba en el corazón de nuestra familia. Mi papá, que antes me parecía tan fuerte y seguro, disminuía en presencia del general. Sus hombros se curvaban ligeramente, su voz bajaba un tono, su mirada frecuentemente se fijaba en el suelo. Era como si en presencia del papá volviera a ser el niño asustado que un día fue. A principios de 1956 descubrimos que mi abuelo se había jubilado de las funciones activas del ejército. Mantenía el título y la patente, pero ya no tenía obligaciones diarias en el cuartel. Para nuestra angustia, eso significó que comenzó a pasar aún más tiempo en Puebla, hospedado en un hotel cercano a nuestra casa, pero prácticamente viviendo en nuestra sala. Fue en esa época que comencé a conocer mejor a los dos generales, el que llegaba sobrio y el que emergía después de que la botella de tequila fuera abierta. El primero era frío, calculista, metódicamente cruel en sus observaciones. El segundo era impredecible, explosivo, capaz de arrojar un vaso contra la pared porque el hielo no estaba en el formato exacto que deseaba. Un hombre que no mantiene su casa en orden no es hombre de nada, Sebastián. Decía cuando estaba en el tercer o cuarto vaso, su voz se volvía más alta, su acento capitalino más pronunciado. Tu papá debería haberte enseñado eso. Ah, pero yo soy tu papá, ¿no es así? ¿Y en qué te convertiste? En un contador mediocre que apenas puede dar comodidad a la familia. Mi papá tragaba seco. Aceptaba la humillación en silencio. A veces trataba de responder, papá, tenemos una vida digna. No somos ricos, pero digna. El general interrumpía con una risa seca. ¿Llamas a esto dignidad? Esta casa que más parece una choza, este trabajo de segunda categoría, esta vida de conformismo. Enseguida, inevitablemente me miraba. ¿Es eso lo que quieres enseñar a tu hija, Sebastián? ¿A conformarse con migajas? Una Ferreira merece más. La sangre de mi sangre merece más. Era extraño cómo siempre hablaba de mí como una Ferreira, pero raramente usaba mi nombre. Era como si yo fuera apenas una extensión del apellido, un receptáculo del linaje, no una persona real con sentimientos e individualidad. A medida que bebía más, sus ojos cambiaban. El azul hielo se volvía algo más turbio, más perturbador. Y su mirada comenzó a seguirme por la casa de una forma que me hacía sentir expuesta, vulnerable, como si mi uniforme escolar de repente se hubiera vuelto transparente. Había momentos en que me llamaba para sentarme a su lado en el sillón, ponía la mano pesada en mi hombro y me examinaba de cerca. Tan cerca que podía sentir el olor de la mezcla de tequila y loción para después de afeitarse. «Tienes los ojos de tu abuela», decía con una voz diferente, casi melancólica. Ella también era terca, sí, terca hasta el final. En esos momentos mi mamá siempre encontraba una excusa para llamarme a la cocina, para pedirme ayuda con alguna tarea inventada en el momento. Ella percibía algo que en mi inocencia yo aún no comprendía completamente. Una noche, cuando yo ya estaba en la cama, oí a mis papás discutiendo en voz baja en la cocina. «No me gusta la manera como la mira Sebastián», susurraba mi mamá, la voz temblorosa. «Hay algo malo, algo enfermo». «Es mi papá, Cecilia», respondía mi papá, la voz cansada. «Él jamás haría eso. Es apenas su manera de ser, autoritario, controlador. ¿No ves cómo sus ojos cambian cuando bebe? ¿Cómo insiste en tocarla, en quedarse solo con ella? Por favor, Sebastián, necesitamos hacer algo». «¿Y qué sugieres? ¿Que enfrente a un general del ejército? ¿Que acuse a mi propio papá de ni siquiera puedo decirlo?» «Entonces vámonos», imploró mi mamá. «Vamos a Guadalajara, al norte, a cualquier lugar lejos de él». «¿Y vivir de qué? Mi trabajo está aquí. ¿Y crees que él no nos encontraría? Tiene contactos en todo el país, Cecilia. No hay dónde esconderse de hombres como mi papá». La conversación continuó, pero me dormí antes de oír el resto. En la mañana siguiente noté que mi mamá tenía ojeras profundas y mi papá parecía haber envejecido 10 años durante la noche.
La situación empeoró cuando mi abuelo decidió mudarse definitivamente a Puebla. Compró una casa grande en la parte alta de la ciudad, una de esas mansiones antiguas con columnas en la entrada y un jardín bien cuidado por jardineros contratados. Pero a pesar de tener su propia residencia, continuaba apareciendo en la nuestra casi diariamente. Le gustaba especialmente aparecer en la hora de la cena sin avisar. Un general debe siempre hacer inspecciones sorpresa, justificaba con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Es así como se descubre la verdad sobre sus subordinados. Y entonces se instalaba a la cabecera de la mesa, el lugar que antes pertenecía a mi papá, y dominaba la comida con monólogos sobre la decadencia moral del país, sobre la necesidad de mano firme en el gobierno, sobre cómo los comunistas estaban infiltrados en todas las instituciones. Por eso nunca dejé mi pistola, decía dando palmaditas en el bulto bajo el saco. Un hombre necesita estar siempre listo para defender su patria, su honor y su familia, en ese orden. El arma era una presencia constante, casi como si fuera una extensión de su cuerpo. Yo nunca la había visto completamente, apenas el contorno bajo la tela o la cartuchera cuando se quitaba el saco en días muy calientes. Pero sabía que era una pistola Colt .45, porque él mencionaba con orgullo que era la misma arma que usó cuando limpiamos el país de esos comunistas en 1938. Por veces, cuando mi papá osaba discrepar de alguna opinión política más extrema, mi abuelo golpeaba la mesa con fuerza, haciendo que los cubiertos tintinearan, y gruñía: «Cuidado con lo que hablas, Sebastián. Tu empleo en la fábrica depende de la buena voluntad de personas que me respetan. Sería una pena si ese respeto disminuyera por causa de las ideas equivocadas de mi hijo». Era una amenaza velada, pero perfectamente comprensible. Mi papá se callaba inmediatamente. El poder del general se extendía mucho más allá de las paredes de nuestra casa. Conocía jueces, delegados, dueños de fábricas. Una palabra de él podría destruir la vida profesional de mi papá en cuestión de horas. Con el tiempo, mi papá comenzó a beber también. No tanto como mi abuelo, pero lo suficiente para adormecer sus propias humillaciones. Llegaba del trabajo, cenaba en silencio y después se sentaba en la terraza con una botella de tequila barato, mirando hacia la nada hasta que mi mamá lo convencía de entrar e irse a la cama. Nuestra casa, antes un refugio de paz, se transformó en un campo minado emocional donde cada palabra, cada gesto podía desencadenar una explosión. Aprendimos a pisar con cuidado, a medir cada frase, a prever los humores del general para adaptarnos anticipadamente. Mi mamá trataba desesperadamente de mantener alguna normalidad en nuestra rutina. Insistía en que cenáramos juntos cuando mi abuelo no estaba, que conversáramos sobre mi día en la escuela, que mantuviéramos algunas de las tradiciones que teníamos antes, como el pastel especial en los cumpleaños o las historias antes de dormir. Pero era como tratar de encender una vela en medio de un huracán. En la escuela, mi desempeño comenzó a declinar. No conseguía concentrarme. Pasaba las clases dibujando en las esquinas de los cuadernos o mirando por la ventana. La maestra Margarita percibió el cambio y me llamó después de clase cierto día. «¿Qué está pasando, Teresa? Siempre fuiste una de mis mejores alumnas», preguntó con genuina preocupación. Quería contarle todo sobre el miedo que sentía de mi abuelo, sobre cómo nuestra casa ya no parecía nuestro hogar, sobre las miradas extrañas que él me lanzaba cuando estaba borracho. Pero las palabras se quedaron atoradas en la garganta. Además, ¿qué podría hacer ella? ¿Enfrentar a un general respetado y temido por toda la ciudad? «Solo estoy cansada, maestra», respondí evitando su mirada. «He estado estudiando mucho en casa también». No era completamente mentira. Mi abuelo insistía en que estudiara horas extras todos los días bajo su supervisión rígida. Cualquier error era motivo para sermones interminables sobre disciplina y excelencia. «Un Ferreira no acepta la mediocridad», repetía como un mantra. «Un Ferreira lidera, no sigue». En marzo de 1956, poco después de mi 9º cumpleaños, pasó algo que cambió aún más la dinámica de nuestra familia.
Mi papá fue llamado para un viaje de trabajo a Guadalajara. Necesitaría quedarse fuera por 3 días, visitando proveedores de la fábrica. Nunca lo había visto tan reacio a hacer un viaje profesional. Inventó excusas, trató de postergarlo, sugirió que otro contador fuera en su lugar. Pero el dueño de la fábrica insistió. Necesitaba ser él, con su experiencia. La noche anterior al viaje, mi papá me llamó para conversar en el patio, lejos de los oídos de mi mamá. «Teresa, hija, necesito que seas muy valiente en estos días que estaré fuera», dijo arrodillándose para quedar a mi altura. Sus ojos estaban rojos de cansancio o llanto contenido, no sé decir. «Si el abuelito viene de visita, quédate siempre cerca de tu mamá. No te quedes sola con él en ningún momento. ¿Entendido?». Sentí confusión con la intensidad de su petición. «Y si él hace o dice cualquier cosa que te haga sentir incómoda, cualquier cosa, tú corres a casa de doña Juana al lado. Puede ser de día o de noche, no importa. Ella ya está avisada de que tal vez necesites quedarte ahí por algún motivo». «Papá, tengo miedo», confesé, la voz pequeña. «¿Por qué el abuelito haría algo que me haga sentir incómoda?». Él dudó, como si escogiera cuidadosamente las palabras. «Tu abuelo es un hombre complicado, Teresa. La guerra lo cambió, y la muerte de tu abuela lo dejó más amargo aún. A veces, cuando bebe, confunde a las personas, confunde el pasado con el presente». No entendí completamente lo que quiso decir, pero la seriedad en su mirada me asustó. «¿Prometes que vas a volver pronto, papá?». «Prometo, mi princesita. 3 días apenas. ¿Puedes ser valiente por 3 días?». Él sonrió, pero era una sonrisa triste, preocupada. Esa noche oí nuevamente a mis papás conversando en el cuarto. Mi mamá lloraba bajito y mi papá la consolaba con palabras susurradas que no conseguí distinguir. Había un clima de tensión en el aire, como el silencio pesado que precede una tormenta violenta. En la mañana siguiente, mi papá partió para Guadalajara. Nos despedimos en la puerta de casa y él me abrazó más fuerte y por más tiempo que lo normal. «Recuerda lo que conversamos», susurró en mi oído antes de entrar al taxi que lo llevaría a la estación de autobús. Observé el carro alejarse, sintiendo una opresión en el pecho que no conseguía explicar. A mi lado, mi mamá apretaba un pañuelo entre los dedos, los nudillos blancos de tanta fuerza. Sus ojos siguieron el taxi hasta que desapareció en la esquina. «¿Vamos a entrar, Teresa?», dijo finalmente, la voz forzadamente animada. «Vamos a hacer unos churros. ¿Qué te parece? ¿Tus favoritos?». Sí, pero los churros no quedaron bien ese día. Mi mamá se equivocó en las medidas, distraída como estaba, y la masa no quedó en el punto correcto. Era un pequeño detalle, insignificante en el gran orden de las cosas, pero de alguna manera parecía un presagio de lo que estaba por venir. No sabíamos entonces, pero esos serían los últimos momentos de relativa paz que tendríamos. Porque esa misma noche, cuando el cielo de Puebla se cubrió de nubes oscuras, anunciando una tormenta de verano, oímos los 3 golpes secos y autoritarios en la puerta. El general había llegado, y por primera vez mi papá no estaba en casa para servir de escudo entre nosotras y su furia contenida. Existen noches que marcan nuestras vidas como cicatrices permanentes en el alma. La mía aconteció en ese marzo de 1956, cuando los cielos de Puebla se desplomaban en lluvia y mi papá estaba demasiado lejos para protegernos. Cuando los 3 golpes sonaron en la puerta, mi mamá se congeló en medio de la cocina. Estábamos terminando de lavar los trastes de la cena. Una cena sencilla de arroz, frijoles y un huevo frito para cada una. Economizábamos en los días en que mi papá viajaba. El ruido de la lluvia contra las tejas de barro casi ahogó los golpes, pero nosotras dos reconocimos inmediatamente ese patrón. 3 golpes secos, autoritarios, inconfundibles. «Ve a tu cuarto, Teresa», susurró mi mamá, secándose las manos rápidamente en el delantal. «Ve y quédate ahí». Obedecí sin cuestionar, corriendo por el pasillo hasta mi pequeño cuarto en el fondo de la casa. Cerré la puerta, pero dejé una rendija para tratar de oír lo que pasaba en la sala. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. «Augusto»,
Oí la voz de mi mamá tratando de sonar calmada. ¡Qué sorpresa! Sebastián no está, fue a Guadalajara a trabajar. Sé muy bien dónde está mi hijo, Cecilia, respondió la voz de mi abuelo, arrastrando las palabras y más alta que lo normal. Ya estaba borracho, percibí con un escalofrío. No vine a hablar con él, vine a ver a mi nieta. Teresa ya está durmiendo, respondió mi mamá rápidamente. Mañana tiene escuela temprano, ¿sabes cómo es? No me mientas, la voz de él subió peligrosamente. Oí un ruido seco, probablemente su portafolio de cuero siendo arrojado sobre la mesa. Sé que está despierta. Son apenas las 8 de la noche. Ninguna niña duerme a las 8. Hubo un momento de silencio tenso, y entonces oí los pasos pesados de él atravesando la sala en dirección al pasillo. Salté a la cama y jalé la cobija hasta la barbilla, fingiendo dormir. Mi corazón latía tan acelerado que temía que él pudiera oírlo. La puerta de mi cuarto se abrió con un crujido. Por la rendija de los ojos vi la silueta grande de mi abuelo llenando el marco de la puerta, recortada contra la luz del pasillo. Se tambaleaba ligeramente, una mano apoyada en la puerta. Teresa, llamó, no en un susurro como sería apropiado para quien supuestamente estaba durmiendo, sino en su voz normal, ligeramente arrastrando las palabras por la bebida. Sé que estás despierta. Un soldado nunca engaña a su superior. Continué inmóvil, respirando lo más regularmente que conseguía a pesar del pánico creciente. Él entró al cuarto, sus pasos pesados haciendo crujir el piso de madera. Sentí el olor fuerte de tequila mezclado con su loción habitual. El colchón se hundió cuando se sentó en la orilla de mi cama. Tu abuela también fingía dormir a veces, dijo, la voz ahora más baja, casi nostálgica. Cuando no quería conversar conmigo, cuando estaba decepcionada conmigo, sentí su mano pesada posarse sobre mi cabello, acariciándolo de una manera que parecía gentil, pero que envió escalofríos de miedo por mi espalda. Continué fingiendo dormir mientras rezaba silenciosamente para que mi mamá apareciera, para que ese momento terminara. Te pareces cada vez más a ella, continuó, su voz cambiando para algo más sombrío. Los mismos ojos, la misma forma de cara. Es como si ella hubiera vuelto a través de ti. Su mano bajó de mi cabello a mi cara, tocando mi mejilla con una caricia que no tenía nada de abuelo para nieta. Hacía todo lo que podía para no temblar, para no demostrar que estaba despierta. Augusto. La voz de mi mamá sonó desde la puerta, tensa pero controlada. Déjala dormir. Preparé un café para nosotros en la cocina. Hubo un momento de tensión absoluta, durante el cual pensé que él iba a gritarle, a expulsarla, pero entonces el peso en la cama se alivió cuando él se levantó. Un café sería bueno, respondió, la voz nuevamente en su tono habitual. Pero antes quiero mostrarle algo a la niña, un regalo que traje. Puede mostrárselo mañana, insistió mi mamá con una valentía que nunca había visto en ella antes. Ella necesita descansar para la escuela. La escuela puede esperar, respondió con firmeza. Esto es más importante. Teresa, sé que estás despierta. Levántate ahora. Percibí que no tenía opción. Lentamente abrí los ojos y me senté en la cama, tratando de parecer somnolienta. Abuelito, dije. Ah, ves, Cecilia. Ni siquiera estaba durmiendo de verdad. Sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que permanecían fríos y ahora inyectados por el alcohol. Ven a la sala, Teresa. Tengo algo para ti. Miré a mi mamá parada en la puerta, su cara pálida a la luz débil del pasillo. Hizo un pequeño gesto afirmativo con la cabeza, como quien dice, ve, no lo contraríes, pero sus ojos estaban muy abiertos de miedo. Me levanté y seguí a mi abuelo hasta la sala, mi mamá inmediatamente detrás de nosotras. En la mesa de la sala, al lado de su portafolio de cuero, había una botella de tequila por la mitad y un vaso con un resto de líquido. Se sentó en el sillón principal, el sillón de mi papá, y tomó el portafolio. Traje algo que perteneció a tu abuela, dijo abriendo el portafolio y sacando un pequeño paquete de papel de seda. Algo que ella usó el día de nuestra boda. Abrió el paquete con cuidado,
casi reverencial, revelando un delicado broche de plata con una pequeña perla en el centro. Era bonito, elegante en su simplicidad. Este broche estuvo en la familia de ella por generaciones, explicó, sus dedos gruesos acariciando el metal con una delicadeza sorprendente. Ella quería que fuera pasado a nuestra hija, pero nunca tuvimos una, apenas a Sebastián, un hijo que ni siquiera honra el nombre de la familia. Su voz tenía un tono amargo ahora. Decidí que tú debes tenerlo. Tú eres la continuación del linaje. Extendió el broche hacia mí. Dudé, mirando a mi mamá, que asintió ligeramente. Tomé el objeto, sintiendo su peso sorprendente para algo tan pequeño. Gracias, abuelito, murmuré. Pruébatelo, ordenó. Quiero ver cómo se ve en ti. Miré el pijama sencillo de algodón que usaba, sin saber exactamente dónde poner un broche tan formal. Aquí, dijo levantándose y tomando el broche de mi mano. Se acercó, inclinándose sobre mí, y comenzó a prenderlo en el cuello de mi pijama. Su cara estaba tan cerca que sentí su aliento a tequila envolviéndome. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente mientras trabajaban con el broche. «Tienes la misma piel que ella», murmuró tan bajo que apenas pude oír. «La misma textura, el mismo olor». Cuando finalmente logró prender el broche, sus manos no se alejaron. Al contrario, una de ellas bajó por mi cuello en una caricia lenta que me hizo ponerme rígida de miedo. «Augusto», intervino mi mamá, su voz tensa. «El café está listo. ¿Por qué no vamos a la cocina?» Él no respondió inmediatamente, sus ojos fijos en los míos, su mano aún en mi cuello. Había algo en su mirada que nunca había visto antes, una mezcla de dolor, rabia y algo más perturbador que no conseguía nombrar. «Sí, el café», finalmente respondió, alejándose. Pero antes de darse vuelta, tomó la botella de tequila de la mesa y completó su vaso. «Teresa, ven con nosotros. Quiero contarle historias sobre la abuela que nunca conoció». En la cocina me senté rígidamente en la mesa mientras mi mamá servía el café para él. Solo nosotras dos no bebíamos café por la noche. Él ignoró la taza y continuó bebiendo directamente del vaso de tequila, sus ojos nunca dejando mi cara. «Tu abuela era linda», comenzó, su voz oscilando entre nostalgia y amargura. «Linda y terca, demasiado terca para su propio bien». Comenzó entonces a contar historias sobre mi abuela Isabel, historias que nunca había oído antes. Cómo la conoció en un baile en el club militar, cómo ella venía de una familia tradicional que inicialmente desaprobó el noviazgo, cómo ella tenía una risa que podía iluminar todo un salón. Pero a medida que bebía más, las historias se volvían más sombrías. Ella cambió después de que Sebastián nació, dijo vaciando el vaso e inmediatamente sirviéndose más tequila, ignorando completamente el café que se enfriaba frente a él. Se volvió distante, rechazaba mis caricias, lloraba por los rincones. Los médicos lo llamaban melancolía posparto, pero yo sabía la verdad. Su mano golpeó la mesa con fuerza, haciendo que la taza saltara y derramara café. Ella ya no me amaba. Prefirió a esa criatura llorona que a mí, su marido, el hombre que le dio todo. Mi mamá puso una mano en mi hombro, como si estuviera lista para jalarme lejos en cualquier momento. Podía sentir su temblor a través de la tela delgada de mi pijama. «Creo que se está haciendo tarde, Augusto», dijo con falsa calma. «Teresa realmente necesita dormir ahora». «No», golpeó nuevamente la mesa, más fuerte esta vez. «Ella necesita oír esto, necesita entender la sangre que corre por sus venas». Se volteó hacia mí, sus ojos ahora completamente dominados por algo que solo puedo describir como locura. «Tu abuela me abandonó, Teresa. Tomó esas pastillas a propósito, sabiendo lo que haría. Un último acto de rebeldía contra mí». «Augusto, por favor», imploró mi mamá. «Eso no es conversación para una niña». Él la ignoró completamente, inclinándose en mi dirección sobre la mesa. «Pero tú no me vas a abandonar, ¿verdad? Eres diferente. Puedo ver en tus ojos que entiendes la importancia de la lealtad, de la obediencia». La lluvia aumentó afuera, el ruido de las gotas contra el techo casi ensordecedor.
Un relámpago iluminó la cocina por un instante, seguido del estruendo del trueno. Me estremecí tanto del susto como del miedo creciente que sentía. «Tengo miedo de la tormenta, abuelito», mentí, buscando una excusa para salir de ahí. «¿Puedo ir a mi cuarto ahora?» Sus ojos se entornaron como si pudiera ver a través de mi mentira. ¿Miedo? Una Ferreira no siente miedo, Teresa. El miedo es para los débiles. Se levantó abruptamente, tambaleándose un poco, y dio la vuelta a la mesa hasta quedar a mi lado. Tomó mi brazo con fuerza, haciéndome levantar de la silla. «Te voy a enseñar a no tener miedo, como le enseñé a tu papá, aunque él se haya olvidado de la lección. ¡Suéltala!». Mi mamá se puso entre nosotros, empujándolo lejos de mí. Fue la primera vez que la vi confrontarlo directamente, y la sorpresa en la cara de él rápidamente se transformó en furia. «No te metas, Cecilia», gruñó, empujándola hacia un lado con tanta fuerza que ella cayó contra la estufa, derribando una olla que estaba sobre ella. El ruido metálico resonó por la cocina. Aproveché el momento para correr, tratando de alcanzar la puerta trasera que daba al patio. De ahí podría llegar a casa de doña Juana, como mi papá había instruido. Pero no fui lo suficientemente rápida. En 2 pasos largos, él me alcanzó, agarrando mi brazo con tanta fuerza que solté un grito de dolor. «¿Dónde crees que vas?». Su voz era casi un rugido ahora. «Nadie huye de mí. Nadie». Me arrastró de vuelta por el pasillo, ignorando mis protestas y los ruegos de mi mamá, que lo siguió tratando de hacerlo parar. Cuando llegamos a mi cuarto, me arrojó sobre la cama con fuerza, haciéndome golpear la cabeza contra la pared. «Necesitas aprender», dijo, su voz extrañamente calmada ahora, lo que era aún más aterrador que sus gritos. «Necesitas aprender el precio de la desobediencia». Vi con horror cuando llevó la mano a la cintura y sacó la pistola de la cartuchera. El metal negro brilló a la luz débil de la lámpara del cuarto. «Augusto, por el amor de Dios», gritó mi mamá desde la puerta, avanzando para entrar al cuarto. «Quédate donde estás, Cecilia», apuntó el arma en su dirección, haciéndola congelarse en el umbral. «O juro que jalo este gatillo». Ella se detuvo, la cara contorsionada de desesperación, pero no retrocedió. «¿Qué vas a hacer? Es solo una niña, tu nieta». «Voy a hacer lo que debería haber hecho con Isabel cuando me desafió», respondió, volviendo a apuntar el arma en mi dirección. «Voy a enseñar una lección que nunca será olvidada». Yo temblaba incontrolablemente ahora, las lágrimas corriendo por mi cara, incapaz de hablar o reaccionar. La pistola parecía enorme en sus manos, el cañón un agujero negro que prometía el fin de todo. «Quítate ese pijama», ordenó, su voz nuevamente calmada, casi clínica. «Quiero ver lo que escondes, lo que crees que puedes negarme». «No», conseguí susurrar, la voz temblorosa de terror. «Por favor, abuelito, no». Él avanzó, agarrando el cuello de mi pijama con la mano libre y rasgándolo con un jalón violento. El broche de plata que él acababa de darme cayó al suelo con un tintineo metálico. Traté de cubrirme, retrocediendo contra la pared, pero él presionó el cañón de la pistola contra mi mejilla. «No me hagas repetir», gruñó, sus ojos completamente tomados por una oscuridad que no tenía nada de humano. «Quítate todo ahora». Con manos temblorosas comencé a desabotonar lo que quedaba de mi pijama, las lágrimas empañando mi visión. Podía oír los sollozos desesperados de mi mamá en la puerta, impotente ante el arma que la mantenía alejada. «Isabel», murmuró, sus ojos recorriendo mi cuerpo con una expresión perturbadora. «Volviste a mí, ¿no es así? A través de ella, volviste». Estaba tan fuera de sí, tan perdido en su propia locura, que parecía no verme más como su nieta, sino como la esposa que había perdido años atrás. La pistola temblaba en su mano, pero permanecía apuntada hacia mí, mientras su otra mano comenzaba a desabrochar el cinturón. «Hoy me vas a obedecer», dijo, la voz ronca. «Hoy no me vas a decir que no. No me vas a negar lo que es mío por derecho». El tiempo parecía arrastrarse mientras él se inclinaba sobre mí,
el olor de tequila y sudor envolviéndome como una nube tóxica. Cerré los ojos, paralizada por el terror, incapaz hasta de gritar. Sentí su mano áspera tocando mi piel expuesta, provocando escalofríos de asco y miedo. La presión fría del cañón de la pistola contra mi cuello, como una promesa silenciosa de lo que pasaría si resistía. Fue entonces que oí un ruido en la puerta del frente de la casa. El sonido inconfundible de llaves, seguido por la puerta abriéndose. «¡Cecilia! ¡Teresa! ¡Estoy en casa!». La voz de mi papá resonó por la casa como una respuesta directa a mis oraciones silenciosas. Mi abuelo se congeló, su cabeza girando en dirección a la puerta del cuarto, la confusión momentáneamente reemplazando la lujuria en sus ojos. «Sebastián», murmuró como si no pudiera creer. «Imposible. Está en Guadalajara». La reunión fue cancelada. La voz de mi papá se acercaba por el pasillo. El autobús regresó más temprano por causa de la tempestad. Se detuvo abruptamente en la puerta del cuarto, al lado de mi mamá. Vi el momento exacto en que sus ojos registraron la escena. Yo, parcialmente desnuda, encogida contra la pared, su papá inclinado sobre mí, la pistola en una mano y la otra en mi cuerpo, el cuarto en desorden, el olor de tequila impregnando el aire. Por un momento nadie se movió. El tiempo pareció congelarse en ese cuadro horrible, eternizando el instante en que la última inocencia de nuestra familia fue despedazada para siempre. Entonces todo pasó muy rápido. Mi papá avanzó con un rugido que no parecía humano, arrojándose contra mi abuelo con toda la fuerza de su cuerpo. Los dos cayeron al suelo al lado de la cama, una confusión de brazos y piernas y gritos. «¡Monstruo!», gritaba mi papá, golpeando el rostro del general repetidamente. «Tu propia nieta, tu propia nieta». Me encogí contra la pared, jalando la sábana para cubrirme, mientras mi mamá corría para abrazarme, tratando de protegerme con su cuerpo. Pero mis ojos no conseguían dejar la lucha brutal que se desarrollaba en el piso de mi cuarto. Mi abuelo, a pesar de la edad y la embriaguez, era un hombre fuerte, entrenado en combate. Logró alejar a mi papá con un golpe poderoso y entonces, en un movimiento rápido, apuntó la pistola directamente al pecho de él. «Siempre fuiste un débil, Sebastián», dijo, la respiración jadeante, un hilo de sangre escurriendo de la esquina de la boca. «Un débil y un ingrato, igual que tu madre». «No, papá, no». Mi papá levantó las manos, percibiendo demasiado tarde el peligro. «Piensa en lo que estás haciendo». «Estoy protegiendo el honor de la familia», respondió mi abuelo, el dedo ya apretando el gatillo. «Algo que tú nunca entendiste». El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio pequeño del cuarto. Vi a mi papá tambalearse hacia atrás, una mancha roja expandiéndose rápidamente en su camisa blanca, exactamente a la altura del cuello. Llevó las manos a la herida, los ojos muy abiertos en shock, y entonces cayó de rodillas. «¡Sebastián!». El grito de mi mamá rasgó el aire mientras se lanzaba en su dirección, olvidando momentáneamente el peligro del arma. Mi papá trató de decir algo, pero apenas un borboteo rojo salió de su boca. Sus ojos encontraron los míos una última vez, ojos llenos de dolor, de desesperación y, peor de todo, de una petición silenciosa de perdón por no haber conseguido protegerme. Entonces cayó hacia adelante, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo, la sangre formando rápidamente un charco oscuro debajo de él. Mi abuelo se quedó parado, mirando el cuerpo del hijo con una expresión de shock, como si solo ahora se diera cuenta de lo que había hecho. La pistola aún humeaba en su mano cuando se volteó lentamente hacia mí, sus ojos encontrando los míos. «Isabel», murmuró nuevamente, la locura completamente instalada en su mirada. «Mira lo que me hiciste hacer. Por cierto, no se olviden de nuestro sorteo. Denle like al video, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios un poquito sobre ustedes. ¿Dónde viven? ¿Cuántos hijos y nietos tienen? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Me encanta conocer un poquito de cada persona que me acompaña en estas historias de vida.
Existen momentos que dividen nuestra vida en antes y después. Para mí fue ese instante congelado en el tiempo. Mi papá caído en el suelo en un charco de sangre, mi mamá arrodillada a su lado sollozando, y mi abuelo, ese monstruo que cargaba la misma sangre que corría por mis venas, mirándome con la pistola aún humeante en la mano. Isabel, repitió, avanzando un paso en mi dirección, mira lo que me obligaste a hacer. El mundo a mi alrededor parecía haber desacelerado. Podía oír cada gota de lluvia golpeando contra el techo, el zumbido distante de un trueno, el sonido húmedo y borboteante de la respiración de mi papá, mientras la vida dejaba su cuerpo. A través de las lágrimas que empañaban mi visión, vi a mi abuelo acercarse, el arma ahora apuntada hacia mi mamá, que protegía el cuerpo de mi papá con el suyo. «Aléjate de él, Cecilia», ordenó, la voz extrañamente calmada. «Esto es entre Isabel y yo». Mi mamá no se movió. Al contrario, levantó el rostro marcado por las lágrimas y lo encaró con un odio que nunca había visto en sus ojos gentiles. «Estás loco», dijo, la voz temblando no de miedo sino de furia. «Completamente loco. Acabas de matar a tu propio hijo». Fue como si algo se rompiera dentro de él. Sus ojos se abrieron momentáneamente, aclarándose de la niebla de locura que los dominaba, y miró al cuerpo de mi papá como si lo viera por primera vez. «¿Sebastián?», murmuró confundido. Bajó ligeramente el arma, la mano temblando. «No, no puede ser». Ese momento de duda fue todo lo que necesité. Con un impulso nacido de la más pura desesperación, salté de la cama y agarré el pequeño cuchillo que mantenía en la mesa de noche, el mismo cuchillo que había usado 2 días antes para pelar una manzana antes de dormir. No era grande, no era tan afilado como debería ser, pero era la única arma a mi alcance. No pensé, no planeé. Mi cuerpo actuó por puro instinto de supervivencia. Me lancé contra él con toda la fuerza que mis 9 años podían reunir, apuntando al único lugar que conseguía alcanzar con mi altura, su cuello. El cuchillo se hundió en la carne con una facilidad sorprendente, como si su cuerpo anciano estuviera apenas esperando por ese momento final. Sentí el metal rasgar piel, músculo, vasos, una sensación que nunca olvidaré, sin importar cuántos años pasen. Sus ojos encontraron los míos en el instante en que la hoja penetró, y vi algo que me persigue hasta hoy. Reconocimiento. No sorpresa, no rabia, apenas una mirada de comprensión, como si de alguna manera supiera que este sería su fin, como si en algún nivel lo hubiera deseado. Isabel. Fue la última palabra que salió de sus labios, en un suspiro entrecortado por la sangre que ya comenzaba a brotar. Se tambaleó hacia atrás, la pistola cayendo de su mano con un ruido metálico en el piso. Sus manos fueron al cuello, tratando inútilmente de contener el flujo escarlata que pulsaba entre sus dedos. Dio 2 pasos más titubeantes y entonces cayó de rodillas, exactamente como mi papá había caído momentos antes. Me quedé parada, el cuchillo aún en mi mano, la sangre de él escurriendo por mis dedos pequeños, por mi brazo, manchando lo que quedaba de mi pijama rasgado. No conseguía moverme, no conseguía pensar. Era como si mi mente se hubiera desconectado completamente de mi cuerpo. Fue entonces que oí un sonido, un gemido débil, casi inaudible. Me volteé lentamente y vi a mi mamá inclinada sobre mi papá. Sus ojos que yo juzgaba estaban cerrados para siempre, estaban semicerrados, moviéndose ligeramente. «Está vivo», exclamó mi mamá, la esperanza rompiendo en su voz. «Teresa, está respirando». Esas palabras me despertaron del trance. Dejé caer el cuchillo y corrí a su lado, arrodillándome en la sangre que ya empapaba el piso de madera. Mi papá estaba pálido como cera. Sus labios tenían un tono azulado aterrador, pero sus ojos gentiles que siempre me miraron con tanto amor, parpadeaban, luchando para permanecer abiertos. «Necesitamos llevarlo al hospital», dijo mi mamá, tratando de detener el sangrado del cuello de él con un pedazo rasgado de la sábana.
Ahora, Teresa. ¿Cómo, mamá? Pregunté, la realidad de nuestra situación cayendo sobre mí como un peso aplastante. No teníamos teléfono en casa. El vecino más cercano con uno estaba a 2 cuadras. La ambulancia tardaría demasiado en llegar, especialmente con esa tormenta. Un ruido en la puerta del frente interrumpió mi frase. Alguien golpeaba, llamando nuestros nombres. Cecilia, Sebastián, ¿está todo bien ahí? Oí un ruido como un disparo. Era la voz de don Romero, nuestro vecino de enfrente que trabajaba como chofer de taxi. Mi mamá y yo nos miramos por un segundo, la misma idea cruzando nuestras mentes. «Ayúdame a levantarlo», ordenó mi mamá, su voz asumiendo una fuerza que nunca había oído antes. «Vamos a llevarlo hasta don Romero». No sé de dónde sacamos fuerzas. Yo, una niña de 9 años, y mi mamá, una mujer pequeña, que nunca había levantado nada más pesado que un costal de arroz. Pero de alguna manera, entre las dos, conseguimos levantar a mi papá. Él gimió de dolor cuando lo movimos, más sangre escurriendo de la herida en su cuello. Pero estaba vivo y luchando para permanecer así. Lo cargamos por el pasillo, pasando por el cuerpo de mi abuelo que yacía inmóvil, los ojos abiertos mirando fijamente al techo, un charco oscuro expandiéndose debajo de él. No miré hacia atrás, no podía. Toda mi atención, toda mi fuerza estaba enfocada en ayudar a salvar a mi papá. Cuando abrimos la puerta del frente, la lluvia nos golpeó como un muro de agua. Don Romero estaba parado en la terraza, protegido por el pequeño alero, su cara transformándose de preocupación a horror absoluto al ver el estado en que estábamos. «Dios mío del cielo, ¿qué pasó aquí?», exclamó, inmediatamente ayudando a sostener el peso de mi papá. «Hospital», fue todo lo que mi mamá consiguió decir, su voz quebrándose. «Por favor, Romero, hospital, ahora». Sin hacer más preguntas, él tomó a mi papá en sus brazos con una fuerza que no aparentaba tener en su cuerpo delgado y lo cargó hasta su taxi estacionado justo enfrente de nuestra casa. La lluvia nos empapó completamente en el corto trayecto hasta el vehículo. «¿Y el general?», preguntó don Romero mientras acomodábamos a mi papá en el asiento trasero del taxi, mi mamá deslizándose para sentarse con la cabeza de él en su regazo. «Muerto», respondió mi mamá sin emoción en la voz. «No podemos esperar a la policía. Sebastián no va a aguantar». Don Romero me miró, parada en la lluvia, aún sosteniendo la puerta del taxi abierta, mi pijama rasgado y ensangrentado pegado al cuerpo, mis cabellos empapados cayendo sobre mi cara. Debe haber percibido algo en mi mirada porque no hizo más preguntas. «Súbete, niña», dijo apenas, encendiendo el motor del carro. «Vamos a salvar a tu papá». La carrera hasta el Hospital General fue un borrón de calles mojadas, faros empañados por la lluvia y el sonido constante del limpiaparabrisas tratando inútilmente de dar cuenta del diluvio. En el asiento trasero, mi mamá susurraba palabras de aliento para mi papá, pidiéndole que aguantara firme, que no nos dejara. «Vas a estar bien, Sebastián», repetía como un mantra, presionando el trapo empapado de sangre contra la herida. «Tienes que estar bien. Tenemos toda una vida por delante, ¿recuerdas? Prometiste llevarme a conocer el mar». Mi papá no respondía, sus ojos ahora cerrados, pero su pecho continuaba subiendo y bajando en respiraciones rasas e irregulares. Agarré su mano fría y la apreté con toda la fuerza, como si pudiera transferir mi propia vida a él a través de ese contacto. Cuando llegamos al hospital, las cosas pasaron muy rápidamente. Médicos y enfermeras surgieron corriendo tan pronto como don Romero comenzó a tocar el claxon frenéticamente en la entrada de emergencias. Mi papá fue puesto en una camilla y llevado a prisa adentro, dejando a mi mamá y a mí paradas en la lluvia, cubiertas de sangre, temblando no apenas de frío, sino de miedo, de shock, de todas las emociones que habíamos reprimido durante esa huida desesperada. Fue solo entonces, cuando vi las miradas horrorizadas de las personas en la recepción del hospital, que me di cuenta completamente de lo que había pasado, de lo que yo había hecho. «Mamá», susurré, agarrándome a su falda mojada. «Maté al abuelito». Ella se arrodilló frente a mí, sus ojos encontrando los míos, sus manos sosteniendo mis hombros con firmeza.
Escúchame bien, Teresa, dijo, su voz baja pero intensa. Tú no mataste a nadie. Tú nos salvaste. Ese hombre nos iba a matar. Iba a matarnos a todos. ¿Entendido? No hiciste nada malo. Me sentí incapaz de hablar, las lágrimas finalmente viniendo en un torrente que rivalizaba con la lluvia afuera. Ella me abrazó fuerte, nuestros cuerpos mojados y ensangrentados fundiéndose en uno solo mientras llorábamos por mi papá luchando por la vida en alguna sala de cirugía, por el horror que acabábamos de vivir y tal vez, aunque ninguna de nosotras lo admitiera, por el hombre que a pesar de todo era mi abuelo y su suegro, y cuyo cuerpo se enfriaba lentamente en el piso de mi cuarto. Las horas siguientes fueron una pesadilla confusa de preguntas, declaraciones policiales, médicos. Una enfermera gentil me llevó a un cuarto separado, me ayudó a quitarme la ropa ensangrentada y me dio un baño tibio. Mientras el agua llevaba la sangre tanto de mi abuelo como de mi papá por el desagüe, lloré silenciosamente, preguntándome si algún día me sentiría limpia nuevamente. Me vistieron con un pijama hospitalario demasiado grande y me llevaron a una sala donde un médico de apariencia cansada examinó los moretones que comenzaban a formarse en mis brazos, donde mi abuelo me había agarrado. Hizo preguntas que no conseguí responder. Intercambió miradas preocupadas con la enfermera y finalmente me dio un jarabe que dijo que me ayudaría a descansar. Mientras el remedio hacía efecto, oí fragmentos de conversaciones del otro lado de la puerta. Policías hablando en tono grave, palabras como legítima defensa, abuso, asesinato. El nombre de mi abuelo siendo mencionado con respeto a pesar de lo que había hecho. El poder del general, aún en la muerte, aún influenciando la forma como las personas veían la situación. La última cosa que recuerdo de esa noche fue ser llevada al mismo cuarto donde mi mamá esperaba noticias de mi papá. Ella estaba sentada en una silla incómoda, la cara pálida marcada por las lágrimas, usando también ropa prestada del hospital. «Está en cirugía», me dijo cuando me acomodé en la cama estrecha. La bala pegó cerca de la arteria carótida, pero no la tocó directamente. Los médicos están optimistas. Sostuve su mano, luchando contra el sueño que el remedio provocaba. «¿Va a estar todo bien, mamá?», pregunté, mi voz sonando pequeña y distante a mis propios oídos. Ella dudó apenas por un momento antes de responder, apretando mi mano de vuelta. «Va a estar bien, mi hija. De alguna manera, va a estar todo bien». No sé si le creí en ese momento, pero quería creer. Necesitaba creer. Y con ese pensamiento dejé que la oscuridad me envolviera, cayendo en un sueño profundo y sin pesadillas, una pequeña misericordia después de la pesadilla que habíamos vivido. Desperté horas después con el sol débil de la mañana entrando por las rendijas de la cortina hospitalaria. Por un momento no reconocí dónde estaba, y entonces todo volvió en una ola de recuerdos tan vívidos que me hicieron jadear. Me senté en la cama, buscando frenéticamente a mi mamá. Ella estaba en el mismo lugar donde la había visto por última vez, durmiendo en una posición incómoda en la silla, la cabeza apoyada en la pared. Su cara, aún en el sueño, mostraba las marcas del trauma y el agotamiento. «Mamá», la llamé bajito, no queriendo asustarla. Sus ojos se abrieron instantáneamente, como si nunca hubiera dormido de verdad, apenas descansado en un estado de alerta constante. «Teresa», dijo, levantándose y viniendo hasta mi cama. «¿Cómo te sientes?». Era una pregunta imposible de responder. ¿Cómo describir el torbellino dentro de mi pecho? El miedo, la culpa, la confusión, todo mezclado en un nudo que parecía imposible de desatar. «¿Papá?», pregunté en vez de responder. Una pequeña sonrisa, la primera desde el inicio de esa pesadilla, apareció en su cara. «Salió de cirugía hace algunas horas. Está estable. Los médicos dicen que fue por poco, muy poco. La bala pasó a menos de 1 centímetro de la arteria principal. Pero es fuerte, Teresa. Va a sobrevivir». Sentí las lágrimas volver, esta vez de alivio. Mi papá estaba vivo. A pesar de todo, estaba vivo. Y dudé, sin saber cómo preguntar sobre mi abuelo, sobre lo que yo había hecho. Mi mamá entendió sin que yo necesitara completar la frase.
Se sentó en la orilla de la cama y tomó mis manos entre las suyas. El general Augusto Ferreira murió anoche en nuestra casa, dijo con una voz calmada y controlada, como si hubiera ensayado esas palabras. Hubo una discusión, él disparó a su hijo y entonces tuvo un ataque cardíaco fatal. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que le dije a la policía, y eso es lo que tú vas a decir también si preguntan. La miré confundida. Pero no fue eso lo que pasó. Yo lo apuñalé con el cuchillo de la manzana. Ella apretó mis manos con más fuerza. Escucha bien, Teresa. Tu abuelo era un hombre poderoso, con amigos poderosos. Si la verdad completa sale a la luz, esas personas pueden hacer de nuestra vida un infierno. Pueden hasta tratar de llevarte lejos de mí. No puedo, no voy a permitir eso. Entonces, vamos a contar apenas parte de la verdad, la parte que nos protege. ¿Eso no es mentir?, pregunté, la voz pequeña. A veces, para sobrevivir, necesitamos escoger cuidadosamente qué verdades contar, respondió, sus ojos nunca dejando los míos. Lo que importa es que estamos vivos, tu papá está vivo y vamos a seguir adelante juntos. En ese momento, con apenas 9 años, no entendí completamente lo que mi mamá estaba haciendo. No percibí lo valiente y estratégica que estaba siendo, protegiendo no apenas a mí, sino a toda nuestra familia del escándalo y las posibles repercusiones legales. Solo entendí que ella me estaba ofreciendo una salida, una forma de dejar atrás el horror de esa noche. Y acepté. Acepté la historia del ataque cardíaco, la repetí para los pocos policías que vinieron a cuestionarme, siempre con mi mamá a mi lado, siempre con sus palabras cuidadosamente escogidas guiando las mías. El respeto que el general comandaba en vida continuó después de su muerte. Nadie cuestionó demasiado la historia de un hombre anciano y con problemas de salud teniendo un ataque cardíaco después de un momento de extrema tensión. El disparo que hirió a mi papá fue explicado como un accidente durante una discusión acalorada, algo que mi propio papá, cuando finalmente despertó días después, corroboró con un movimiento de cabeza, aunque estaba demasiado débil para hablar. El funeral de mi abuelo fue realizado con todos los honores militares. Un héroe de guerra siendo llevado a su última morada, el ataúd cubierto con la bandera nacional, disparos de salva resonando en el cementerio. Nos quedamos paradas al lado del sepulcro, mi mamá y yo, recibiendo condolencias de hombres de uniforme que nunca habíamos visto antes, de políticos locales, de figuras importantes que temían más el poder del general muerto de lo que se importaban con la verdad sobre su vida. Yo observaba todo con un distanciamiento extraño, como si estuviera viendo una película sobre otra persona, otra familia. ¿Cómo podían estar honrando a ese hombre? ¿Cómo podían hablar de él como un ejemplo, como un patriota, como un abuelo dedicado? Fue ese día, parada al lado de ese ataúd, que aprendí la lección más dura de mi vida. El mundo no es justo. Los poderosos reescriben la historia como les conviene, y a veces, para sobrevivir, necesitas aceptar esa injusticia, tragar la verdad como un remedio amargo y seguir adelante. Mi papá permaneció en el hospital por casi un mes. La bala había causado daños extensos, y aunque los médicos consiguieron salvar su vida, su lado izquierdo quedó parcialmente paralizado. Nunca más conseguiría trabajar como contador. Nunca más sería el hombre fuerte y capaz que conocí. Pero estaba vivo. Estábamos todos vivos, y lentamente, día tras día, comenzamos a reconstruir lo que el general había tratado de destruir. Vendimos nuestra casa. Ninguna de nosotras conseguiría vivir nuevamente en ese lugar donde tanta sangre había sido derramada. Con el dinero de la venta y una pequeña pensión que mi papá recibió, irónicamente gracias a la influencia de mi abuelo en el ejército, nos mudamos a una ciudad pequeña en el interior del Estado de México, donde nadie nos conocía, donde podríamos comenzar de nuevo. Ahí, lentamente, aprendimos a vivir con nuestras cicatrices. Mi papá con su nueva discapacidad física, mi mamá con las pesadillas que la despertaban gritando en el medio de la noche, y yo con el conocimiento de que había quitado una vida, aun que para salvar las nuestras.
A los 9 años perdí no apenas a mi abuelo y nuestra casa, sino también una parte de mi infancia que nunca pude recuperar. Pero gané algo también: la comprensión de que somos más fuertes de lo que imaginamos, de que la supervivencia a veces exige decisiones imposibles, y de que el amor, el verdadero amor familiar, puede superar hasta las heridas más profundas. Y fue ese amor que nos salvó al final. Fue ese amor que nos permitió eventualmente encontrar momentos de alegría nuevamente. Fue ese amor que, años después, me dio valor para formar mi propia familia, para confiar en que no todos los hombres son como mi abuelo, que no todas las historias terminan en tragedia. Hoy, tantas décadas después, sentada en esta terraza en Cuernavaca, con mis nietos jugando en el jardín y mi marido de 50 años durmiendo en la silla al lado, puedo mirar hacia atrás y ver el largo camino que recorrimos desde esa noche terrible. Puedo ver cómo cada elección, cada sacrificio, cada momento de dolor y también de sanación nos trajo hasta aquí. Y si hay una lección que me gustaría compartir con ustedes que me escuchan, es esta. No importa qué tan oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. No importa qué tan profundas sean las heridas, la cicatrización es posible. Y no importa qué tan imposible parezca seguir adelante, siempre hay un camino, aunque tengamos que abrirlo con nuestras propias manos. Recomenzar la vida a pedazos no es tarea fácil, especialmente cuando cada fragmento que tratas de juntar parece cortar tus dedos con recuerdos afilados como vidrios rotos. Nuestra llegada a Toluca, interior del Estado de México, a principios de 1957, fue como despertar de una pesadilla apenas para descubrir que partes de ella se habían infiltrado en la realidad. Alquilamos una casita sencilla en la parte más alejada de la ciudad. 2 cuartos pequeños, una sala, cocina, un baño dentro de casa, un lujo que me dejó genuinamente feliz a pesar de todo, y un patiocito atrás donde mi mamá pronto comenzó a plantar hierbas y algunas flores. Era modesta, más limpia y, lo más importante, no cargaba memorias. En esas paredes recién pintadas de blanco, ningún grito había resonado, ninguna gota de sangre había manchado el piso. Recuerdo la primera cena en esa casa, sentadas alrededor de una mesa pequeña, comiendo arroz, frijoles y un huevo frito que mi mamá preparó en la estufa nueva, aún tratando de descubrir cómo regular la llama. Mi papá a la cabecera, no por autoridad como mi abuelo solía imponer, sino porque era el único lugar donde su silla de ruedas cabía cómodamente. Nuestra primera comida en familia en nuestro nuevo hogar, dijo mi mamá, tratando de sonreír, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos cansados. Vamos a agradecer por estar juntos. Juntos, sí, pero irremediablemente cambiados. Mi papá, antes un hombre de postura erguida que caminaba con pasos firmes por la vida, ahora dependía de la silla de ruedas para moverse. La bala no había apenas dañado nervios y músculos. Había robado su independencia, su identidad como proveedor. Sus ojos, que siempre brillaron con una gentileza callada, ahora frecuentemente se perdían en un punto distante, como si parte de él aún estuviera en esa noche terrible, tratando de cambiar el desenlace. Mi mamá envejeció 10 años en cuestión de meses. Las líneas alrededor de sus ojos y boca se profundizaron. Algunos hilos blancos comenzaron a aparecer en su cabello castaño. Raramente hablaba sobre lo que pasó, pero yo la oía llorar bajito en el baño cuando pensaba que nadie podía escuchar. Durante el día era un pilar de fuerza, cuidando a mi papá, buscando trabajo, garantizando que yo frecuentara la escuela nueva. De noche, cuando pensaba estar sola, se permitía desmoronarse por algunos momentos. ¿Y yo? Yo era una niña con ojos de adulto. Una niña de 10 años que conocía el peso exacto de un cuchillo en la mano, que sabía cómo es la sensación de sentir una vida desvanecerse a través de la hoja. Una niña que despertaba todas las noches con la misma pesadilla, la pistola apuntando, el disparo, la sangre y después la mirada de mi abuelo cuando comprendió que estaba muriendo por las manos de su propia nieta. En la escuela nueva yo era la niña callada del rincón, la que no sonreía en los juegos, la que comía sola en el recreo.
Los maestros notaban que mi desempeño académico continuaba siendo bueno, tal vez hasta mejor que antes, pues los estudios eran mi única fuga, pero también percibían que algo estaba mal. No se integra con las otras niñas, oí a una maestra comentar con mi mamá durante una reunión. Es como si hubiera una pared invisible alrededor de ella. No era una pared, era una trinchera, una línea defensiva cavada con las uñas de la supervivencia. ¿Cómo explicar a las otras niñas, con sus vidas normales y preocupaciones infantiles, que yo había visto la oscuridad que habita en los hombres? ¿Que había sentido en la propia piel cómo el poder y la obsesión pueden transformar hasta los lazos de sangre en algo monstruoso? Entonces me aislaba. Leía mucho. Los libros se volvieron mis mejores amigos. En las páginas de El Principito, Alicia en el País de las Maravillas o las Crónicas de Narnia encontraba mundos donde podía perderme por algunas horas, donde la maldad siempre era castigada y el bien recompensado. Una justicia que ni siempre existía en el mundo real. Los primeros meses en Toluca fueron los más difíciles. El dinero era escaso. Vivíamos de la pequeña pensión de mi papá y de lo que mi mamá conseguía ganar haciendo costuras por fuera. Hubo días en que comimos apenas arroz con huevo, guardando la poca carne que teníamos para el almuerzo de domingo. Pero nunca nos quejamos de la escasez. Después de lo que vivimos, estar vivas y juntas parecía riqueza suficiente. El invierno de 1957 trajo consigo un cambio inesperado. Mi mamá, que siempre tuvo talento para la costura, pero nunca había hecho de eso una profesión, recibió una invitación para trabajar en la única tienda de ropa fina de la ciudad. La dueña, doña Matilde, había visto un vestido que mi mamá me hizo para usar en las fiestas patrias de la escuela, y quedó impresionada con los detalles delicados y el acabado perfecto. «Tienes manos de hada, Cecilia», dijo doña Matilde al contratarla. «Ese tipo de talento no se aprende, nace con la persona». El trabajo no pagaba mucho, pero era estable, y más importante, devolvió a mi mamá algo que el trauma había robado. Un propósito más allá de la supervivencia. Verla volver a casa con las mejillas sonrosadas, contando sobre los elogios que recibió por un vestido de novia que ayudó a confeccionar o un conjunto de cortinas que bordó, era como presenciar una flor marchita lentamente recuperando su color y vigor. Mi papá tuvo más dificultad para encontrar su lugar en esa nueva vida. Un contador que no conseguía más escribir con la misma precisión, que no podía moverse fácilmente entre oficinas y salas, parecía no tener mucho valor en el mercado de trabajo de esa época. Trató de dar clases particulares de matemáticas en casa, pero los pocos alumnos que aparecieron inicialmente pronto desistieron. No por la calidad de la enseñanza, que era excelente, sino por la incomodidad que sentían ante un hombre visiblemente quebrado, cuya voz a veces fallaba en el medio de una explicación cuando algún recuerdo lo asaltaba. Recuerdo una noche, casi un año después de nuestra mudanza, cuando lo encontré solo en la terraza del frente, mirando las estrellas con una expresión tan desolada que partió mi corazón. «¿En qué estás pensando, papá?», pregunté, sentándome a su lado. Se quedó en silencio por un largo momento y entonces dijo, la voz baja: «Estoy pensando en cómo fallé con ustedes. Un hombre debería proteger a su familia, y yo...». «No fallaste», interrumpí, tomando su mano, la izquierda parcialmente paralizada, los dedos perpetuamente curvados como garras. «Volviste a casa esa noche. Si no hubieras vuelto...». No necesité completar la frase. Ambos sabíamos lo que habría pasado si mi papá no hubiera decidido regresar antes de lo previsto de su viaje, si el autobús no hubiera sido cancelado debido a la tormenta, si él no hubiera entrado por esa puerta exactamente en ese momento. A veces me pregunto si habría sido mejor que nunca hubiera traído a mi papá a nuestras vidas, dijo después de otro largo silencio. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera dicho que no cuando él comenzó a aparecer, tal vez... «No podemos cambiar el pasado, papá», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la madurez de mis palabras. A los 10 años ya hablaba como alguien que vivió varias vidas. Solo podemos seguir adelante. Él me miró entonces, realmente me miró,
como si me viera por primera vez desde esa noche. ¿Cuándo te volviste tan sabia, pequeña? No respondí. No había cómo explicar que la sabiduría había venido junto con la inocencia perdida, que ambas habían escurrido por el desagüe esa noche de lluvia junto con la sangre que manchó mis manos de niña. Fue a partir de esa conversación, sin embargo, que algo comenzó a cambiar. Lentamente, como una planta que probaba si era seguro brotar después de un invierno riguroso, mi papá comenzó a reencontrar un propósito. Comenzó a escribir. No números y planillas como antes, sino palabras, historias, poemas, reflexiones. Con la mano derecha, aún funcional, llenaba páginas y más páginas de un cuaderno que mi mamá le regaló. No sé exactamente lo que escribía, pues mantenía esos cuadernos privados, pero a veces, en las noches de domingo después de la cena, nos leía algunos trechos, historias sobre lugares distantes, sobre personajes que enfrentaban dificultades y las superaban, sobre el poder de volver a empezar. A través de esas historias, parecía estar reconstruyendo no apenas su propia narrativa, sino también ofreciéndonos un camino para reconciliar el pasado con el presente. Al final de 1958, casi 2 años después del incidente, la vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la misma de antes, nunca sería, pero era una vida que conseguíamos vivir sin que cada minuto fuera dominado por el trauma. Las pesadillas aún venían para todas nosotras, pero con menos frecuencia. Las conversaciones en la mesa ya no paraban abruptamente cuando algún asunto llegaba demasiado cerca de los recuerdos dolorosos. Comenzamos a reír nuevamente, primero tímidamente, después con más confianza. En la escuela comencé a hacer algunas amistades. No muchas. Algo en mí permanecería siempre un poco distante, un poco cauteloso con las personas, pero lo suficiente para no sentirme más completamente sola. Estaba Lucía, una niña de trenzas largas que adoraba libros tanto como yo. Carlos, que había perdido al papá en un accidente de trabajo y de alguna manera reconocía en mí el mismo tipo de luto. Y Marcia, que no se importaba con mis silencios y simplemente se quedaba a mi lado, dibujando mientras yo leía. En la Navidad de ese año conseguimos hasta montar un pequeño árbol, nada comparado a las decoraciones elaboradas que algunas casas de la ciudad exhibían, pero era nuestro. Mi mamá cosió adornos de fieltro colorido, yo hice una estrella de papel dorado para la punta y mi papá escribió pequeñas tarjetas con deseos y esperanzas que colgamos en las ramas. Fue la primera vez desde la tragedia que realmente celebramos algo como familia. El verdadero giro, sin embargo, vino en 1959, cuando yo tenía 12 años. Un periódico local estaba organizando un concurso de cuentos, y mi papá, sin decirme nada, inscribió una de las historias que yo había escrito en mi diario. Era una historia simple sobre una niña que encuentra un pájaro de ala rota y lo ayuda a volar nuevamente. No percibí en esa época, pero era claramente una metáfora sobre nuestra familia. Para mi sorpresa y la de él, gané el primer lugar en la categoría juvenil. Hubo una pequeña ceremonia de premiación en la biblioteca municipal, y ver a mi papá observándome con orgullo genuino, mientras yo recibía un certificado y un libro de regalo, fue uno de los momentos más sanadores de mi vida hasta entonces. «Tienes un don, Teresa», me dijo después, cuando estábamos volviendo a casa, yo empujando su silla de ruedas por las banquetas irregulares de Toluca. Un don para transformar dolor en belleza, no lo desperdicies. Esas palabras plantaron una semilla. Si yo podía transformar mi dolor en algo bello a través de las palabras, tal vez pudiera hacer lo mismo con toda la experiencia traumática. Tal vez pudiera eventualmente encontrar algún sentido en aquello que parecía tan sin sentido. Comencé a escribir con más propósito. No apenas historias fantasiosas de escape, sino también reflexiones sobre coraje, sobre familia, sobre nuevos comienzos. Mi papá se volvió mi primer lector y crítico, señalando pasajes que podían ser mejorados, celebrando los momentos en que mi escritura alcanzaba una verdad profunda. Era como si hubiéramos encontrado un lenguaje común para procesar el trauma, un puente entre nuestras experiencias individuales de la misma tragedia. En 1960,
cuando yo tenía 13 años, recibimos la noticia de que la historia de mi abuelo finalmente había llegado a su fin. El último capítulo se cerró con la lectura del testamento, atrasada por cuestiones legales que no comprendíamos completamente. Un abogado de apariencia seria apareció en nuestra casa explicando que a pesar de todas las circunstancias, yo era la única heredera directa del general Augusto Ferreira. Mi papá, por razones que el abogado no explicó, pero que podíamos adivinar, había sido excluido del testamento años antes. La señorita hereda una casa en la Ciudad de México y una cuenta bancaria con una cantidad considerable, explicó el abogado, pareciendo incómodo al dar buenas noticias en un ambiente tan modesto. Como es menor de edad, los bienes quedarán bajo la administración de sus padres hasta que cumpla 21 años. Nos quedamos en silencio después de su salida, el sobre con los documentos permaneciendo intocado sobre la mesa de la cocina, como si fuera algo radioactivo, demasiado peligroso para manipular. No quiero nada de él, fueron mis primeras palabras, la voz temblando de emoción contenida. No quiero nada de ese hombre. Mi papá, que había permanecido especialmente callado durante toda la visita del abogado, finalmente habló. El dinero no tiene culpa de quién lo poseyó, Teresa, ni la casa ni los objetos, son apenas cosas. Cosas manchadas de sangre, retruqué. Las lágrimas que hacía mucho no derramaba amenazando con volver. Tal vez, intervino mi mamá, su voz suave pero firme. Pero piensa en lo que podemos hacer con esos recursos. Tu papá necesita tratamientos mejores. Tú mereces una educación que no podemos pagar. Podríamos transformar algo que vino de la oscuridad en luz. Era un argumento difícil de refutar, especialmente viniendo de ella, que había sufrido tanto en las manos de ese hombre. Poco a poco, con reluctancia, aceptamos esa herencia inesperada y decidimos usarla de maneras que imaginábamos harían al general revolverse en su tumba. La primera decisión fue vender la casa en la Ciudad de México. Ninguna de nosotras jamás viviría en un lugar que le perteneció. Con el dinero de la venta, compramos una casa cómoda en Toluca, con cuartos adaptados para la silla de ruedas de mi papá, un jardín más grande para mi mamá y para mí un cuarto con un escritorio de verdad donde podía escribir. Mi papá finalmente consiguió los tratamientos de fisioterapia que los médicos habían recomendado hacía años, pero que nunca pudimos pagar. No recuperó completamente los movimientos del lado izquierdo, pero hubo mejorías significativas. Con el tiempo, consiguió cambiar la silla de ruedas por un bastón para distancias cortas, una victoria que celebramos como si fuera un milagro. Mi mamá pudo dejar el trabajo en la tienda de doña Matilde y abrir su propio taller de costura en un cuarto de la casa nueva. Rápidamente ganó reputación como la mejor costurera de la región, especializada en vestidos de novia y ropa para ocasiones especiales. Verla recuperar no apenas su independencia financiera, sino también su sentido de valor propio, fue una de las mayores alegrías de ese período. En cuanto a mí, fui matriculada en un colegio particular donde tuve acceso a una educación que abrió puertas que ni sabía que existían. Descubrí la literatura clásica, me apasioné por la historia, y para sorpresa de todos, incluyéndome a mí misma, desarrollé un interés profundo por el derecho. ¿Derecho?, preguntó mi papá, intrigado, cuando mencioné por primera vez mi deseo de seguir esa carrera, ya a los 15 años. Pensé que te volverías escritora. Puedo ser las dos cosas, respondí con la convicción que solo la adolescencia permite. Quiero entender las leyes, cómo protegen o fallan en proteger a personas como nosotras. Quiero garantizar que otras niñas no pasen por lo que pasé sin que haya consecuencias. La mirada que él me lanzó entonces, una mezcla de orgullo, comprensión y una punta de tristeza, me dijo todo lo que necesitaba saber. Él entendía que yo estaba buscando una forma de dar sentido a mi pasado, de transformar mi experiencia en algo útil para el mundo. Y así lo hicimos. Cada una a su manera, transformamos el legado sombrío del general en algo que servía a la vida, no a la destrucción. El dinero que él acumuló con su patente militar e inversiones a lo largo de los años financió tratamientos de salud, educación, arte. Cada centavo gastado
Era como si estuviéramos realizando un pequeño acto de justicia poética. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero, ninguna conquista externa podría borrar completamente las cicatrices que cargábamos. Estaban ahí en las noches en que mi papá aún despertaba gritando, reviviendo el momento del disparo, en los días en que mi mamá se perdía en recuerdos, la mirada fija en la distancia mientras sus manos paraban de coser, en los momentos en que yo, aún adolescente, me asustaba con ruidos altos o con la vista de un hombre anciano usando un traje formal. Pero con el tiempo, ese gran remedio que no cura completamente, pero vuelve el dolor soportable, aprendimos a convivir con esas cicatrices. Aprendimos que eran parte de nosotras, que contaban nuestra historia de supervivencia tanto como nuestras conquistas. En 1964, cuando yo tenía 17 años y México entraba en una época de grandes cambios sociales, nuestra familia ya había encontrado un equilibrio. No era perfecto. No era lo que habríamos escogido si pudiéramos volver en el tiempo y reescribir nuestra historia, pero era real y nuestro. Fue en ese año que conocí a Juan, el muchacho que años después se volvería mi marido. Era estudiante de ingeniería, hijo del farmacéutico de la ciudad, con una sonrisa fácil y ojos gentiles que no se intimidaron cuando, después de meses de noviazgo, finalmente reuní valor para contar la verdad sobre mi pasado. «Todos tenemos historias difíciles, Teresa», dijo, sosteniendo mis manos después de que terminé mi relato, las lágrimas corriendo libremente por mi cara. Algunas más que otras, es verdad, pero lo que importa es en quién nos convertimos a pesar de ellas, o tal vez por causa de ellas. Esas palabras tan simples, tan profundas, fueron como un bálsamo para una herida que ni sabía que aún estaba abierta. La aceptación completa, sin juicio, de alguien que no tenía obligación de amarme a pesar de mi pasado complicado, fue uno de los mayores regalos que jamás recibí. Nuestro casamiento en 1968 fue una celebración no apenas de nuestro amor, sino del viaje completo de mi familia. Mi papá, apoyado en su bastón, más de pie, me condujo hasta el altar. Mi mamá, usando un vestido azul claro que ella misma confeccionó, lloró durante toda la ceremonia, lágrimas que por primera vez en muchos años eran puramente de alegría. La vida siguió su curso. Juan y yo nos mudamos a la Ciudad de México, donde él trabajó como ingeniero y yo me gradué en Derecho. Tuvimos 3 hijos que crecieron conociendo apenas partes cuidadosamente editadas de la historia del bisabuelo. Un general respetado que murió trágicamente, un hombre complicado que ni siempre supo demostrar amor. La verdad completa, decidimos, sería una carga demasiado pesada para cargar. Mis papás permanecieron en Toluca, viviendo una vida tranquila y cómoda hasta el fin de sus días. Mi papá falleció en 1989, a los 68 años, no de las heridas antiguas, sino de un ataque cardíaco súbito mientras podaba los rosales del jardín. Mi mamá lo siguió 3 años después, partiendo serenamente durante el sueño, como si ahora que su misión de proteger a la familia estuviera completa, pudiera finalmente descansar. Y yo me volví una abogada especializada en derechos del niño y del adolescente. Trabajé en casos que nunca llegaban a los periódicos, pero que cambiaban vidas, niños rescatados de hogares abusivos, jóvenes que encontraban una segunda oportunidad a través de la ley en vez de la venganza. Y en las horas libres continué escribiendo. Cuentos, memorias disfrazadas de ficción, reflexiones sobre resistencia y nuevos comienzos. Hoy, con 78 años, miro hacia atrás y veo que la vida es realmente una secuencia de capítulos. Algunos son tan sombríos que parecen escritos con tinta hecha de pesadillas. Otros brillan con una luz tan intensa que opaca hasta las peores memorias. Todos, sin excepción, forman parte de la historia completa. Mis nietos me conocen como la abuela escritora, la abuela abogada, la abuela que hace los mejores churros de Cuernavaca. Ellos no saben, y tal vez nunca necesiten saber, que también soy la niña que a los 9 años hizo lo que era necesario para sobrevivir, que carga en sus manos arrugadas la memoria de un momento en que vida y muerte se equilibraron en la punta de un pequeño cuchillo de cocina. Decidí compartir esta historia ahora, después de tantas décadas de silencio,
porque creo que existen otras Teresas por ahí, personas que sobrevivieron a lo impensable y que necesitan saber que es posible reconstruir, que es posible encontrar belleza y significado aún después de las noches más oscuras. Si estás pasando por tu propio valle de sombras, quiero que sepas que hay un camino a través de él. No es fácil, no es rápido, y ciertamente dejará marcas, pero es posible. La oscuridad no es permanente ni definitiva. La luz siempre encuentra una manera de entrar, aún a través de las menores rendijas. Y si ya pasaste por algo semejante y estás del otro lado, espero que mi historia haya servido como un eco de tu propia resistencia, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, aun cuando parecen tan personales, tan únicas. Mis queridos, si esta historia tocó su corazón de alguna manera, no se olviden de darle like a este video y suscribirse al canal. Estamos llegando a los 100,000 suscriptores, y cada uno de ustedes hace la diferencia en este viaje. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fuerza muchas veces se revela justamente en los momentos en que pensamos no tener fuerza alguna. Hasta el próximo video, mis queridos.